último capítulo en Domremy antes de ir a Vale y empezar a analizar las distintas facciones que quieren a Jaune. Y entonces se desata el caos. Tanto los grupos del bien como los del mal querrán un pedazo de Jaune. Además, todo el romance con el equipo Rubí y pronto con Pirra. También profundizaremos un poco más en el personaje de Jaune, ya que, a petición del comisionado, aún no ha tenido ningún segmento en primera persona. Esperemos que verlo repeler a quienes intentan explotarlo abiertamente revele más de su personalidad. Por cierto, estoy pensando en escribir un omake donde Jaune sea un fauno. Esto hace que la mayoría de los grupos se pongan furiosos, ya que tienen un historial de maltratar a los fauno y, sin las ofertas habituales, saben que Jaune no tiene motivos para simpatizar con sus súplicas. Mientras tanto, Blake tiene una gran ventaja, ya que tiene muchos más recursos para convencer a Jaune. Para cualquier persona interesada en hacer una comisión, envíeme un correo electrónico a storylover543gmail. ¿Cómo este lugar era tan extraño? Ese fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de Pirra mientras caminaba con el resto de su equipo. Jaune se había ofrecido a mostrarles los alrededores, lo cual todos aceptaron agradecidos. Había nacido y crecido en Argus, así que un reino en miniatura como este no le era del todo desconocido. Aún así, era innegablemente impresionante. Sobre todo porque, si la información era correcta, solo había aparecido en un año, si no menos. Había oído hablar de la construcción rápida antes, pero esto era absurdo. Su misión oficial era reforzar al equipo Rubí y confirmar su informe. Más allá de eso, no les dijeron gran cosa. El director dijo que los contactaría más tarde, pero hasta entonces, eran libres de hacer lo que quisieran. Una parte de ella se sentía un poco culpable por su negligencia durante su misión, pero lo ignoró. No era culpa suya que el director les hubiera elegido una misión tan desconsiderada. ¿No era suficiente la confirmación del informe del equipo Rubí? ¡Guau! Mira eso. Nora señaló con entusiasmo muchos de los edificios que pasaban mientras Ren asentía. Por lo que le habían contado, ambos habían sido huérfanos desde niños y habían pasado la mayor parte de su vida sobreviviendo en las afueras de Anima o en los barrios bajos. El coste de la vida en el reino era caro, demasiado para ellos. Una parte de ella se sintió culpable por eso, pero volvió a restarle importancia. No era culpa suya haber tenido la suerte de nacer de padres vivos en un pseudo reino estable. Su mirada se dirigió a su compañera. Al igual que Nora, Ciel recorrió los diversos servicios y tomó nota de todo. Literalmente. No había dejado de teclear en su pergamino desde que llegaron. Ciel nunca había sido la compañera más habladora, pero ahora Pirra se sentía aún más incómoda al pensar en molestarla. Sobre todo cuando sus ojos prácticamente se salieron de las órbitas al ver un edificio con el letrero concesionario de dirigibles. Era una tienda que vendía lo que ella creía que vendía. Finalmente, su mirada se dirigió a su improvisado guía turístico, Jaune Ark. La información les decía que él era, al parecer, el único responsable de la milagrosa revolución industrial de su aldea. A Pirra le costaba creerlo, siendo sincera. Sabía que las semblanzas podían abarcar desde extremadamente poderosas hasta prácticamente inútiles. Su propia polaridad ocupaba un lugar muy alto en la escala, e incluso esta palidecía en comparación con la telequinesis de la profesora Godwitch. Aún así, una semblanza que le permitiera convertir una aldea en un reino sonaba absurda. Incluso si pudiera construirlo todo él solo, el plazo no tenía sentido. Argus requirió años de miles de personas, al menos, trabajando juntas para llegar a donde estaban. Eso y el apoyo de Atlas y Mistral. Este lugar, Domremy, se recordó, tenía la semblanza de un solo hombre y nada más. Parecía demasiado increíble para ser verdad, pero allí estaban. Argus era un puerto comercial. Si bien contaban con lujos como cines e incluso un spa, no se comparaban con lo que tenían los reinos reales. Domremy era diferente. Si bien una buena parte de la ciudad estaba ocupada por sistemas esenciales como tierras de cultivo y similares, otra parte parecía construida exclusivamente para el entretenimiento. Bares, teatros, aguas termales, varios restaurantes e incluso un estadio. Este último en particular le llamó la atención.
Argus tenía un estadio, pero hasta hace poco, era un lugar pequeño donde algunos jóvenes locales entrenaban para el circuito de torneos. Fue solo en los últimos 2 años que el gobierno decidió financiar su expansión. Después de todo, la ciudad natal de la chica invencible atraía a muchas jóvenes promesas que aspiraban a ser las próximas campeonas del circuito. Incluso colgaron su foto en una pancarta. ¡Dios mío!, gritó Nora, sacándola de sus pensamientos negativos. Pirra miró hacia donde señalaba la otra pelirroja y parpadeó al ver una multitud reunida frente a un escenario con una mesa llena de gente y. ¿Panqueques? Pirra se frotó los ojos para asegurarse. Sí, había platos y platos llenos de panqueques tan altos como ella, y no era baja ni de lejos. Nora levantó la vista y babeó descaradamente al verlo. Oh, eso es un concurso de comer panqueques, dijo Jaune con indiferencia. Nora estaba hiperventilando. Incluso Ren parecía algo preocupado. Tenemos concursos como estos de vez en cuando. Le da a la gente la oportunidad de relajarse con algo tonto. Miró a Nora y parpadeó al ver su expresión casi desquiciada. ¿Quieres unirte? ¿Sí? Nora ni siquiera esperó a que terminara antes de subir al escenario. El presentador parecía confundido antes de ver a Jaune entre el público, quien asintió con la cabeza. Eso fue todo lo que necesitó el presentador para anunciar a Nora como contendiente de último minuto. Al público no le importó mucho. Una persona más intentaron atiborrarse de comida. El equipo y Jaune se miraron entre sí antes de sentarse en unas sillas vacías. Las reglas eran bastante sencillas. Comer todo lo que se pudiera. No hacer una pausa de más de 10 segundos o se estaba fuera. Y así sucesivamente. Lo que más le llamó la atención fueron los premios. 10.000 gravámenes para el primer puesto, 5.000 para el segundo y 2.500 para el tercero. No era mucho, casi lo mismo que en algunos torneos amateurs en los que había participado, pero para un concurso de comer panqueques, era una fortuna. Su estipendio semanal de Viacom era de unos 100 gravámenes. Lo justo para comprar polvo y piezas para otras reparaciones. Jaune estaba sentado a su derecha y Ciel a su izquierda. Su compañero había dejado de tomar notas, mientras que Jaune la observaba con expresión algo aburrida. Ya lo he visto antes, explicó Jaune. Al principio era genial, pero siempre hay uno que gana. Señaló al tipo sentado en el centro de la larga mesa. Era gordo. No se estaba burlando, solo estaba constatando un hecho. Parecía que hubiera ocupado 3 sillas él solo. Tenía el pelo rojo y rizado que terminaba en patillas gruesas y cejas igualmente pobladas. Pirra no era de las que avergonzaban a la gente por su apariencia. Sabía que importaba más el interior, pero algo en él la hizo fruncir el ceño. El término gordo bastardo surgió de repente sin que pudiera evitarlo. ¡Qué crueldad de su parte! Comenzar. Ver la contienda fue a la vez impresionante y grotesco. Pirra había luchado contra todos, desde compañeros de su edad hasta adultos, muchos de los cuales tenían estilos de lucha brutales. Y, sin embargo, todo palidecía en comparación con lo que tenía ante sí. Ver a hombres y mujeres de diversas edades atiborrarse de panqueques como si les fuera la vida en ello. Los utensilios quedaron olvidados mientras la gente usaba las manos para atiborrarse de trigo cubierto de almíbar. Nora no era la excepción. Agarraba panqueques a puñados y comía y comía y comía. Pirra se sentía un poco mareada viéndolo. Su entrenador había regulado estrictamente su dieta para asegurar el máximo rendimiento. Incluso después de ir a Viacom, prefería ir a su propio ritmo. Ahora y el régimen de entrenamiento requerido por el estudiante promedio significaban que quemaban la mayoría de las calorías que comían, pero ella prefería ser precavida. Nora era todo lo contrario. Lamentablemente para ella, ni siquiera ella podía aspirar a igualar al campeón reinante. Mientras todos los demás se rindieron o se desmayaron, Nora y el hombre corpulento se quedaron, y era evidente que Nora estaba desfalleciendo. Le temblaban las manos y comía más despacio. Mientras tanto, su oponente seguía comiendo al mismo ritmo de antes, sin dar señales de detenerse. Incluso comía de los platos de los otros concursantes. Pirra se tapó la boca y tragó la bilis. No puedo, Nora se detuvo, mirando la siguiente pila enorme que le dieron después de terminar la última.
Esto es imposible. Soy la reina del castillo. En este castillo no. Dijo el hombre corpulento con un acento indescifrable, esparciendo trozos de panqueque por todas partes. Urk, soy más grande que tú. Estoy en un nivel superior, muchacha. Y entonces, solo para restregárselo, agarró un puñado de panqueques del plato de Nora y se los comió. En cualquier otra situación, ya se habría roto las piernas, pero Nora estaba demasiado llena y débil para protestar. En cambio, levantó la mano antes de caer de bruces, derrotada. Y el ganador es, Bob. Gritó el locutor. El público aplaudió cortésmente, aunque claramente era solo por obligación. Al gordo Bob no le importó en absoluto y siguió comiendo incluso cuando el locutor lo felicitó y puso el fajo de 10.000 en garantía junto a él. Nora estaba completamente desconsolada. Lloró y gritó por cómo la habían destronado e ignoró por completo el gravamen de 5.000 que llevaba en el bolsillo. Para ella, el orgullo importaba más que el dinero. Rain le frotaba la espalda con movimientos circulares y le susurraba palabras de consuelo mientras Nora lloraba. Tampoco era elegante. Lloró sin parar y ni siquiera se había molestado en limpiarse las migas de panqueque y el jarabe de la boca. Claro que a Rain no le importaba. Eso fue inquietante, murmuró Ciel. Es todo una broma, dijo Jaune, aunque incluso él parecía inseguro, nos da algo que hacer con parte de nuestro exceso de grano. Ciel asintió. Sí, todos vimos tus cultivos. Cultivos que crecían en minutos. Conocía gente que, quizás literalmente, mataría por ellos. Supongo que los almacenas dada la gran cantidad. Sí. También intentamos repartir lo que nos sobra a las aldeas que lo necesitan. Ciel anotó. No todos están dispuestos a dejar su aldea e ir aquí, lo cual entiendo perfectamente. Se establecieron allí y trabajaron muy duro para llegar hasta aquí. No es razonable decirles que empaquen y se vayan. Así que nosotros, intentamos ayudar en lo que podemos. Es muy generoso de tu parte. Fue un gesto amable, y lamentablemente poco común. Había hecho trabajo promocional para bastantes organizaciones benéficas, pero el cínico presente no podía evitar preguntarse cuánto de las donaciones se destinaba realmente a ayudar a los necesitados en comparación con las diversas comisiones de las propias organizaciones. No es gran cosa. Están ahí y podemos ayudarlos. Jaune se encogió de hombros. ¿A algún otro sitio que quieran ir? Bueno, la verdad es que me interesaba la arena que pasamos antes. ¿Les importa si vamos allí después? Preguntó Pirra. Todos estuvieron de acuerdo. Incluso Nora, que seguía canturreando sobre la terrible pérdida, dijo, me interesaría ver las habilidades de combate de la milicia de esta ciudad. Dudo que puedan compararse con una cazadora en prácticas, pero claro. Estoy segura de que todos estarán emocionados por ver lo que una futura cazadora puede hacer. Futura cazadora. No la chica invencible ni la campeona del torneo regional Mistral. Pira sonrió al oír eso. Esa era la razón por la que había venido a Viacon. Quería ser más que una simple imagen en una valla publicitaria. Las peleas en la arena eran, por desgracia, bastante mundanas. Aunque era de esperar, tenía que lidiar con milicianos y jóvenes locales, fue algo decepcionante. Sentía lo mismo en Viacon. Si bien los estudiantes ofrecían buenas peleas, era raro el enemigo que le exigiera siquiera usar su semblanza. Hasta ahora, el único que la requería era Jan, y eso fue solo en su primer combate. Después de eso, se había dado cuenta de las señales de la boxeadora rubia. Cuando Pirra derrotó a su último oponente, se preguntó brevemente si todo sería una decepción cuando Jaune de repente se le acercó y le dijo, ¿por qué no luchas contra uno de mis caballeros? Lo siento, ¿tus caballeros? En realidad no son caballeros. Son golems, como los que vieron cerca de la entrada. Hice varios y probarlos contra una futura cazadora podría ayudarme a evaluar su progreso. No veo por qué no. Solo espero que no te importe que haya algún daño. No. Vuélvete loco. Pira se colocó a la derecha de la arena y observó cómo una armadura ornamentada de blanco y rojo se dirigía al otro lado.
Era de una factura exquisita, superando con creces algunas de las armaduras decorativas que había visto en algunas de las residencias de alta clase que se había visto obligada a visitar. Era una obra de arte exquisita y casi le daba pena destrozarla. Su culpa persistió hasta que, de repente, la embistió con una velocidad sorprendente. Pyrrha bloqueó el golpe y jadeó, ligeramente sorprendida, al ver que la fuerza la empujaba hacia atrás antes de que pudiera prepararse. El caballero continuó el ataque, atacándola con una ferocidad inesperada. A diferencia de sus oponentes anteriores, no había señales ni indicios evidentes, al menos hasta donde ella podía ver. Su corazón latía más rápido y ella sonrió. La pelea duró un par de minutos. Fue emocionante. Posiblemente debido a su naturaleza, el golem se movía con una velocidad inhumana y casi igualaba su ataque. Era más rápida, por supuesto, pero la caballera no tenía que preocuparse por el daño acumulado. Su armadura era lo suficientemente fuerte como para soportar los impactos de sus golpes sin tener que contenerse. Incluso se encontró usando su semblanza para repeler algunos ataques que habrían superado su defensa. Al final, salió victoriosa y el caballero yacía hecho pedazos en el suelo. La multitud vitoreó, y por alguna razón, se sintió radiante al ver a Jaune entre ellos. «Felicidades», dijo Jaune mientras corría hacia ella. De repente, pensó que apestaba a sudor y se apartó un paso sutilmente. «Eres la primera persona que veo que ha vencido a uno de mis caballeros». «Gracias», respondió Pyrrha con timidez. Estaba acostumbrada a los elogios, pero aún así, se encontró sonriendo con sinceridad. Fue un desafío fructífero. Lamento haber destrozado a uno de tus mejores golems. No, te dije que podías volverte loco. Además, solo era un explorador. ¿Un qué?, preguntó Pyrrha. Un explorador. Ya sabes, de esos que envías a ver qué tan mal está un lugar. Por eso era tan pequeño. Eso era pequeño. Tengo otras unidades y son las que llevan la mayor parte del combate. ¿Cómo? Bueno, los guerreros, las vanguardias, los tanques. Caballeros diferentes para roles diferentes. De vuelta en el puesto, Ciel tecleaba su pergamino tan rápido que era un milagro que no se incendiara. Usar algo que no fuera un explorador en un torneo no me parecía justo, así que no los puse en práctica. Amarillo. Sí. Déjame luchar contra un guerrero. ¿Eh? Pero, ella agarró sus hombros con ambas manos firmemente, de repente sin importarle ningún tipo de vergüenza, déjame pelear con un guerrero. Por favor. ¿Vale? Claro. Jaune parecía confundido, pero obedeció de todos modos. Pyrrha prácticamente vibraba al ocupar de nuevo su lugar a la derecha de la arena. Una exploradora. El golem la había desafiado, y era solo una exploradora. ¿Cuánto más fuertes serían entonces los demás caballeros? Su corazón latía con fuerza, una oleada de emoción que no había sentido en mucho tiempo emergió. A los 15 años, luchar en los torneos se sentía más como una obligación que como algo que hacía por la emoción del deporte. La sensación de excitación era embriagadora. Todo mejoró cuando vio a su oponente. Otro caballero, este de color negro y azul, se puso del lado del oponente. Era fácilmente el doble de alta que ella, con una espada que podría partirla en dos fácilmente si se descuidaba. Su boca se abrió en una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes y se puso en posición de batalla. Con una risa alegre, cargó hacia el caballero y saltó en el aire. De vuelta en el castillo, el equipo rubí yacía despatarrado frente a la puerta. Todos, incluso ese traidor de Blake, tuvieron la sensatez de no querer pelear, destrozar la casa de Jaune y hacerlo enfadar. Entonces, cuando le dieron una paliza a Blake, bueno, no realmente, ya que aún conservaba la mitad de su aura, Ruby se volvió contra Weiss y se enfureció con ella por intentar robarle a su alma gemela. Entonces Yang intervino y, de repente, todos se pelearon hasta quedar tirados en el césped. Bueno, todos ellos todavía tenían la mitad de sus auras, pero ese era el principio de la cosa. Bien, nueva regla, dijo Yang incorporándose. Se acabaron los saboteos y los chantajes. Miró directamente a Blake y Weiss al decirlo. Tanto su compañero como Blake se negaron a mirarla.
A todos nos gusta Jaune, algunos por mejores razones que otros, pero eso no es motivo para desgarrarnos el cuello. No necesitaríamos esa regla si no se metieran. Es mi alma gemela. Ruby se cruzó de brazos y gruñó. ¿Alma gemela? Ruby, lo conociste ayer mismo. Estoy totalmente a favor de salir con él, pero no voy a fingir que es el amor de mi vida ni nada por el estilo. Exactamente. Ruby golpeó el suelo con ambas manos. Para ti, es solo otro tipo. Puedes buscar a alguien más con quien salir cuando volvamos a Vale. Y tanto Blake como hoy solo quieren usarlo. Los dos protestaron, pero Ruby los ignoró. Así que, en serio, deberían dejar que Jaune y yo seamos felices. ¿Por qué no lo entendían? Ella y Jaune estaban prácticamente hechos el uno para el otro. Tenían tanto en común y ella había tocado a su bebé como nadie más, ni siquiera su familia, lo hacía. Ruby, deja de portarte como una niña. Weiss frunció el ceño. Las habilidades de Jaune son un don, uno que debería usarse para algo más que mejorar tu arma. No te convertiste en cazadora porque querías ser una heroína. Deberías ayudarme. Mi plan ayudará a mejorar la vida de cientos de miles, si no millones, en todo Remnant. Ya eres la heredera, puedes cambiar las cosas con la ayuda de Jaune, dijo Blake. Pero los Fauno no tienen ese privilegio. Necesitamos a Jaune si queremos tener alguna esperanza de ser algo más que ciudadanos de segunda clase. Bueno, solo estamos dando vueltas en círculos. Jan suspiró. Bueno, hay algo más de lo que tenemos que hablar. ¿Cómo qué? Se burló Ace. Como esos Green que aparecieron antes. El recuerdo de la horda los hizo callar. Por muy furiosa que estuviera Ruby con ellos por intentar robarle su alma gemela, seguían siendo sus amigos y ella seguía siendo una cazadora, en prácticas. Esto era tan importante como reencontrarse con el amor de su vida. Porque esa mierda definitivamente no era normal, ¿verdad? Definitivamente no. Weiss la sacudió y se quedó con los demás haciendo lo mismo. Si bien los Green son conocidos por trabajar juntos cuando persiguen a una víctima, rara vez lo hacen en la naturaleza. Se necesita un lobo alfa para hacerlo con sus compatriotas menores, cuando no están todos convocados por sentimientos negativos masivos. Jaune no parecía estar sufriendo sentimientos negativos cuando lo encontramos, pero esos Green definitivamente iban directo hacia él. ¿Estás diciendo que los Green tenían a Jaune en la mira? Preguntó Ruby. Pensarlo le revolvió el estómago de preocupación. Sé que el profesor Oleg dijo que los Green se vuelven más inteligentes con la edad, pero esto se siente diferente. Jaune dijo que esta tampoco era la primera vez, murmuró Jan, poniéndose las manos detrás de la cabeza. Así que esto ya ha pasado un montón de veces y probablemente volverá a pasar. Es imposible que haya tantos viejos Green por aquí. A los Green solo les importa una cosa. La destrucción. Quizás la construcción constante y rápida de Jaune les haya llamado la atención debido a ese deseo innato. Tal vez, pero atacaron a Jaune cuando estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué no intentarían atacar la ciudad misma? No, es casi como si lo estuvieran esperando específicamente. Pero ¿cómo demonios iban a saber los Green que Jaune fue quien lo construyó todo? No hacen planes. Era una de las razones por las que las clases para luchar contra Grimm eran diferentes a las de luchar contra personas. Los Grimm no planeaban y no les importaban las tácticas. Claro, algunos de los Grimm mayores sabían ser pacientes, pero aún así su prioridad era matar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Por qué apuntar a un tipo lejos del pueblo en lugar de intentar embestir las murallas y llegar a la gente de dentro? No lo sabemos, y eso es preocupante, suspiró Weiss. Creo que deberíamos contárselo al director. Quizás sepa lo que está pasando. Deberíamos, pero dudo que nos diga algo que no sepamos ya. Va a decir que alguien está al mando de los Grimm o algo así. No seas tonta, Jan. Ruby puso los ojos en blanco. Todos sabían que los Grimm eran incontrolables. Era como intentar liderar un huracán. Había películas de terror sobre grandes corporaciones estúpidas que intentaban hacerlo y siempre terminaban con la cara destrozada. Fue una de las pocas veces que se alejó de los Grimm. Estúpida Meiland Antani. Oye, solo estoy especulando. De cualquier manera, debemos estar alerta.
Todos asintieron, olvidando, temporalmente, la hostilidad. Ruby era una cazadora y Grim organizando así era algo que debía detenerse. Este lugar era jodidamente extraño. Ese fue el pensamiento que cruzó por la cabeza de Crow mientras se transformaba de nuevo en humano tras un edificio oculto. Oz le dijo que vigilara a los niños y se asegurara de que no estuvieran hablando tonterías sobre algún reino milagroso surgido de la nada. Bueno, definitivamente no lo eran. Este lugar era tan real como podía serlo. Mierda, dio un trago a su petaca y observó a los pueblerinos paseando. Su cínico interior le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Que bajo todas esas sonrisas felices y niños saltando de la escuela había una capa de podredumbre. Quizás eso lo hacía parecer un capullo. Pero los instintos son instintos y por eso había durado tanto en este trabajo. Había que ver qué ocultaba la gente. Tenía que admitir, sin embargo, que este lugar era condenadamente convincente. Dejaba en ridículo a algunos de los distritos más pobres de Vale. El coste de la vida en los reinos era alto, ya que era la única seguridad garantizada en Remnant. Eso significaba que mucha gente se desangraba pagando por una caja de cartón debajo de un paso elevado. Era horrible, pero al menos sabían que, por muy miserables que fueran, los Grimm no iban a tener que abonar sus entrañas mañana. Este lugar no tenía eso. No había un lugar donde se encontraran la escoria y los desvalidos, y él lo miró. La gente tenía techo y todos trabajaban o gastaban su dinero en el distrito de entretenimiento. Era perfecto. Demasiado perfecto. Este era el tipo de lugar que los reinos pretendían lucir en todos los anuncios. Ciudadanos felices donde todos conseguían lo que querían y trabajaban duro por el bien de la comunidad. Era terriblemente escalofriante. A Raven le habría encantado un lugar como este. No para quedarse a trabajar duro, claro que no. Solo vería un gran y gordo lugar para que ella y el resto de su tribu de parásitos se dieran un festín. Sacudiendo la cabeza, caminó sin rumbo y se detuvo al ver el cartel de un bar. Bueno, hacía tiempo que no bebía. Una bebida como Dios manda, no a tragos de su petaca, que casi siempre escupía. El lugar también parecía elegante. Solía ir a bares de mala muerte, aunque era sobre todo por necesidad. Los pueblos no tenían muchos lujos. Se suponía que el alcohol fuera de las murallas era rápido y barato. Te hacía olvidar los problemas y volver a por más. Bueno, podía permitírselo. Ser el mejor cazador de Vale y agente personal de Ozpin le daba un buen sueldo. Y a diferencia de Jax Schne, no se lo gastaba en mansiones en las que ni siquiera se alojaba. Crow cruzó la puerta doble y respiró hondo. El lugar parecía una cantina, pero estaba demasiado limpio para serlo de verdad. La gente no levantó la vista de sus bebidas ni le prestó atención. Vaya, normalmente el arma llamaría la atención. En fin, da igual. Crow se acercó a la barra y se sentó en un asiento vacío. El camarero, un hombre de traje que pulía una copa, le gruñó. ¿Qué vas a tomar? Lo más fuerte y caro que tienes. Me dan ganas de consentirme. Un tipo duro, ¿eh? Bien. 250 derechos de retención. Crow dejó la tarjeta de gravamen sobre la mesa y el camarero regresó con una botella de cerveza. Crow frunció el ceño. ¿Es broma? 250 de gravamen por una cerveza. Le gustaba la cerveza, pero era porque era barata. Nuestro grano es de primera. Créeme. Te quedarás sin nada antes de terminarlo. ¿En serio? Preguntó Crow arrastrando las palabras. Si no te gusta puedes comprobarlo en los otros bares. Ah, a la mierda. Bien. Crow agarró la botella y dio un trago. Más le vale que se quede con su dinero. Crow abrió los ojos con el peor dolor de cabeza que jamás había tenido. Uf, gimió. Dios mío, sentía como si le estuvieran taladrando la cabeza. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor con ojos legañosos y vio que no solo todos los clientes eran iguales, sino que aún había luz. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Joder. Se tumbó de nuevo en el suelo. Un trago. Tomaría un maldito trago y se iría peor que aquella vez que Jan creyó que era lo suficientemente mayor para beber de su petaca a los 15 años. Giró la cabeza a un lado y vio a Swain mirándolo con desaprobación.
Por alguna razón, también llevaba un sombrero fedora. ¡Ay, ni te atrevas! Se burló del Corgi crítico. Llevas días desaparecido, no puedes decirme chaqueteo, pequeño cabrón. Suey era una mascota de nivel cazador, con aura desbloqueada y todo. Razas como esas eran bastante independientes y no era raro que Suey se alejara durante días desde que Yang y Ruby se fueron a Viacon. Tai no estaba preocupado. Siempre volvía. Bueno, ahora sabía dónde iba. Así que aquí es donde has estado, ¿eh? Le acarició el lomo al Corgi con debilidad. Te diré algo. No le digas a nadie lo que he estado haciendo y yo no me fijo mucho en lo que haces aquí. Trato hecho. Arf. Sí, de repente te da igual cuando te lo juegas todo. Crow puso los ojos en blanco e hizo una mueca. Bueno, no, deja de poner los ojos en blanco. Se levantó y volvió a sentarse. Su botella seguía allí. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Le preguntó al camarero. 10 minutos. Espero que esté satisfecho con su bebida, señor. Crow quería borrar esa maldita sonrisa de suficiencia de su cara. Vendemos remedios si le interesa. Solo 100 gravámenes. Si no, le devolvemos el dinero. Vender el veneno y la cura, ¿eh? ¿Es veneno si la gente lo busca? Lo que sea. Dame ese remedio entonces. Le dieron una copita de algo que olía a culo de cerdo. Suspirando profundamente, Crow se la bebió de un trago y griega. ¿Qué demonios? Miró a su alrededor y negó con la cabeza. Hace unos segundos, eso lo habría dejado atónito. Ahora se sentía completamente sobrio. Dame otra bebida, algo menos fuerte esta vez, y ten listo uno de esos remedios. Como desee, señor. Pira jadeó al caer de rodillas, con el sudor corriéndole por el cuerpo a chorros. Su aura se había roto por primera vez desde, ni siquiera lo recordaba. Frente a ella, el caballero yacía inmóvil, decapitado. Era el efecto de su último ataque desesperado, usando su semblanza para amplificar su jabalina y lanzándola directamente a través del yelmo con la fuerza suficiente para destruirlo por completo. Para cualquier otra persona, ese habría sido el fin, pero el caballero siguió adelante y le asestó un último tajo que destruyó su aura. Técnicamente no fue una victoria, pero tampoco una derrota total. En cualquier otra situación, le habría garantizado la victoria, pero no luchaba contra un humano ni un fauno. Aún así, Pira no se avergonzó del empate. Tomó su cabeza, tomó su aura. Estaba satisfecha con ello. Pirra, eso fue increíble. Jaune y el resto del equipo PNCR la ayudaron a caminar y cojear hasta las gradas. La gente seguía vitoreando y escuchó algunos susurros sobre cómo la reconocieron. No le importó. Estaba demasiado satisfecha con la pelea como para dejar que la desanimara. Sí, estuvo genial. Exclamó Nora, olvidando su depresión. Ren asintió mientras Ciel le daba una toalla para secarse el sudor. Toma, bebe esto. Jaune sacó lo que parecía una poción y se la entregó. Ella la bebió sin dudarlo y de repente se sintió revitalizada, olvidando el cansancio. ¿Qué fue eso? Solo una poción energética, dijo con demasiada naturalidad. Ciel tomó otra nota. En fin, dijeron que querían hablar con el equipo Ruby, ¿verdad? Ruby ya debería estar despierta, así que quieren subir. Por supuesto. Dirige el camino, Jaune. Siguieron a Jaune mientras los conducía al castillo. Ella lo había visto antes de aterrizar, y supuso que era propiedad de Jaune, pero aún así fue un poco impactante. Pirra tenía un buen fondo de ahorros gracias a sus ganancias en torneos y otras apariciones en los medios, pero su familia se mantenía estrictamente por encima de la clase media. A sus padres no les gustaban mucho los lujos extremos. Mejor ahorrar que gastar en cosas inútiles, como siempre decía papá. El equipo Ruby estaba sentado en la sala cuando llegaron. Weiss abrió mucho los ojos al verlos. Pirra. ¿Qué haces aquí? El director nos envió a revisar la situación, respondió Pirra con una sonrisa ligeramente forzada. No le desagradaba Weiss, pero aún recordaba cómo la heredera intentaba congraciarse con ella debido a su reputación. Las primeras impresiones eran difíciles de cambiar. No confía en nosotros. Black entrecerró los ojos. Simplemente quería un segundo par de ojos.
El informe que envió su equipo parecía bastante fantástico, dijo Ciel. ¿Fantástico?, preguntó una nueva voz. Nora gritó de sorpresa cuando una criatura felina morada y cian apareció de repente en la mesa. Nuevas visitas. Han venido tantas en los últimos días. ¿Alguien quiere hablar de sus vidas? Siempre estoy dispuesta a escuchar. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, gritó Jan. Esa es la pregunta, ¿verdad? Saltó de la mesa y aterrizó en el hombro de Ciel. Sorprendentemente, a su compañero no pareció importarle lo más mínimo. ¿Te gustaría hablar, boina? Pareces alguien que va a ser famoso. Qué curioso. Hablamos del espacio personal. Regañó Jaune. Oh, no me importa. Estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tenga esta criatura a cambio de que yo también responda a mis preguntas. ¿Te parece justo? Más que justo. Ronroneó el gato. Excelente. Antes de irme. Ciel sacó su pergamino y tocó la pantalla. El director me informó que deseaba hablar con usted, señor Ark. ¿Qué quiere el director con él?, preguntó Ace. Eso es entre ellos dos. Ciel le entregó el pergamino a Jaune antes de irse, mientras el gato no dejaba de charlar. Pyrrha y todos los demás rodearon a Jaune y esperaron a que el director apareciera en la videollamada. Señor Ark. Buenas tardes también a los equipos Ruby y PNCR. Esperaba hablar con usted. ¿Qué pasa?, preguntó Jaune. Bueno, eso es, disculpe mi rudeza, director, pero primero debemos decirle algo, dijo Weiss. El resto del equipo Ruby pareció repentinamente preocupado. Hemos encontrado algo que creo que requiere su atención inmediata. Está bien. ¿Qué pasa, señorita Schnee? Pyrrha escuchó mientras Weiss le contaba al director sobre una horda de Grimm. Las hordas eran algo raras, pero no insólitas fuera de los muros, pero esto era diferente. Mientras Weiss daba detalles explícitos sobre los tipos y la cantidad de Grimm que encontraron, vio como el director fruncía el ceño con preocupación, incluso mientras Jaune afirmaba que no era algo de qué preocuparse y que los habían derrotado fácilmente las últimas 6 veces que lo intentaron. Sus puños se apretaron con preocupación al pensar que Jaune sería atacado. Esto cambia algunas cosas. El director juntó las manos. Señor Ark, esperaba tener una conversación seria con usted, y esto solo acentúa esa necesidad. Podría solicitar su presencia en Yacon. Entiendo que esto es repentino, pero una actividad como esta de los Grimm es más que preocupante. Está bien, no me importa. También podré usar una de las naves nuevas que construí. El director pareció completamente atónito ante la declaración casual. Nos vemos allí. En efecto. Espero con ansias nuestro primer encuentro, señor Ark. Viacom, allá vamos. Seguro que todo irá bien cuando lleguen. En fin, hemos enfocado a Pyrrha y vemos aquí un estado de adicta a la batalla más excitable. Es un poco más divertido que me siento sola por ser tan famosa, aunque nadie me trate así en pantalla. También parece llevarse bien con Jaune y no se enamora fácilmente de él. Un poco irónico dado el canon. En fin, eso es todo. Nos vemos la próxima vez. ¿Quieres apoyarme y acceder a los capítulos un par de semanas antes? Entonces consulta el enlace de abajo. Patreon.com/Vendetta543